Les invito a abrir sus Biblias en el nombre del Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11, dice así su palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Su palabra nos dice que al entrar a una aldea, el Señor Jesús le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales dice que se pararon de lejos. ¿Por qué estos hombres se pararon de lejos, estos hombres leprosos? ¿Por qué no se podían acercar? Realmente porque aquellos que tenían esa enfermedad de lepra, estaba prohibido acercarse a las demás personas, de tal manera que pues vivían fuera de las aldeas, fuera del pueblo, alejados de la gente, de su familia, alejados de todo por causa de esa enfermedad. Por eso su palabra nos dice que se pararon de lejos, porque pues no podían acercarse, no podían estar cerca de la gente ni de su familia, vivían alejados, y por eso dice que de lejos le clamaron al Señor Jesús. Vamos a ir Números capítulo 12. Gloria al Señor Jesús. 12, versículo 9. Amén. Dice: entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, de aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio cocida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo el Señor a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Asebrón y acamparon en el desierto de Parán. Hemos leído esta historia, lo que sucedió con María cuando Aarón y María pues tuvieron envidia de Moisés y murmuraron en contra de Moisés, que si Dios solamente había hablado a través de Moisés y que pues también los había usado a ellos, y pues fue algo que no le agradó al Señor, que pues murmuraran contra su siervo Moisés. Y el Señor les dijo pues a los profetas:
Les hablaré por visión, por figuras, y no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Y pues les dijo que por qué no habían tenido temor de hablar contra su siervo. Entonces se enciende la ira del Señor y María dice que se encuentra con lepra. María estaba leprosa. ¿Qué le sucedía a los que estaban leprosos? Pues estaban fuera del campamento. María fue echada del campamento. Dice ahí 7 días. ¿Por qué solamente 7 días? Porque el Señor tuvo misericordia y escuchó el clamor de su siervo Moisés, que le dijo, dice, Moisés clamó al Señor diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés oró por María y el Señor tuvo misericordia y la sanó. Pero esa era la realidad para aquellos que tenían lepra. Dice que es fuera del campamento, sea fuera del campamento, fuera del pueblo, alejados de la gente, de sus familias. Así vivían aquellas personas que tenían esta enfermedad de lepra. Vamos a ir al segundo libro de Reyes. De Reyes, capítulo 7. Versículo 1, 7:1. Dice así su palabra. Dijo entonces Eliseo, oí palabra del Señor. Así dijo el Señor, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seahs de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si el Señor hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo, y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Ahí estaban esos leprosos. Dice que estaban a la puerta. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Hombres pues que no tenían esa libertad de entrar a la ciudad porque eran leprosos. Vamos a volver a Lucas capítulo 17, 12. Dice que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Así como ellos estaban lejos del Señor, así también nosotros, en nuestra vida pasada, estábamos lejos. Así como ellos tenían una enfermedad que se llamaba lepra, nosotros teníamos una enfermedad peor que la lepra, que es el pecado. Y por eso, por esa enfermedad, estábamos nosotros, al igual que esos leprosos, lejos de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 23. Lejos estábamos de Dios. Éramos enemigos de Dios. No teníamos libertad de acercarnos ante su presencia por la enfermedad que es peor que la lepra, que es el pecado. Dice el 23, por cuanto
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos antes de que el Señor nos llamara, antes de que el Señor nos perdonara, antes de conocerle. Así estábamos nosotros, destituidos de la gloria de Dios. Como dice también el versículo 3:9 de Romanos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de su labio, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Así estaba nuestra vida, como dice el versículo 23, como leímos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Enemigos éramos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, no teníamos ni parte ni suerte en la salvación, así como esos hombres leprosos no podían acercarse al Señor, estaban lejos, así estaba nuestra vida, así estábamos nosotros lejos de Dios por causa del pecado. Vamos a leer aquí mismo en Romanos, pero el capítulo 6, versículo 20. Dice su palabra: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 21 nos dice: ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Eso era nuestra vida pasada. Muerte. Destituidos, alejados de Dios, enemigos de Dios por causa del pecado. Estábamos lejos de Dios por causa del pecado. Porque la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios capítulo 2, dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El versículo 1 dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo vivían aquellos hombres que tenían esa enfermedad de lepra? Afuera del pueblo. O cuando estaba el pueblo de Israel, tiempos de Moisés, fuera del campamento. Lejos de todo el pueblo. Nosotros también estábamos lejos de Dios. Éramos enemigos, estábamos muertos en delitos y pecados. Como dice también aquí, éramos, dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Alejados de Dios, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, hijos de ira, dice ahí, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por su misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, aún siendo nosotros enemigos de Dios, Él nos dio vida. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Dice el 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estos 10 leprosos alzaron la voz diciendo, ahí aparecen los signos de exclamación, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando el Señor los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. El Señor los mandó a que se mostraran con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando alguien conseguía ser limpio de la lepra, tenía que ir a un proceso con el sacerdote, con los sacerdotes, para que ellos vieran, revisaran que realmente el leproso o este hombre que tenía esa enfermedad de lepra estaba limpio y ya podía entrar otra vez al pueblo. Vamos a verlo en Levítico capítulo 14. Entonces vemos cómo el Señor da por hecho que estos hombres van a ser limpiados y los manda a que se muestren con los sacerdotes. Levítico capítulo 14, versículo 1. Y habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla, muerto sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Vemos cómo él dice el versículo 2, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Entonces, lo que el Señor hizo, los mandó con los sacerdotes para que pasaran por ese proceso. Dio por un hecho el Señor que iban a ser sanos y por eso los mandó a mostrarse a los sacerdotes, para que confirmaran que estaban limpios de la lepra y así pudieran volver al pueblo. Porque pues así como hemos dicho, así era la vida de estos hombres, no podían estar con su familia, no podían entrar al pueblo, tenían que vivir lejos, fuera del pueblo o fuera del campamento del pueblo de Israel. Dice, y aconteció, Lucas 17, 14, y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Uno de los 10, uno de ellos, uno solo de los 10, viendo que había sido sanado, volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz. Y nos dice que era samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Cuando en el Antiguo Testamento su palabra pues nos habla del reino de Israel, de las 12 tribus. Pero en tiempos de Roboam, hijo de Salomón, el reino se dividió. 2 tribus, Benjamín y Judá, se le llamó el reino de Judá. Y las otras 10 tribus de Israel se le llamó el reino de Israel. Cuando Israel, las 10 tribus desobedecieron, fueron llevados cautivos, y entonces extranjeros de otros pueblos habitaron la tierra de Israel, y a ellos se les llamó samaritanos. Por eso, a pesar de que vivían en Israel, se les llama, el versículo 18 dice que no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, porque los samaritanos eran extranjeros en Israel. A pesar de que vivían en Israel, había ciudades de samaritanos en Israel, eran extranjeros. Y había también su palabra nos habla de esa enemistad, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nos habla aquí de un hombre agradecido, un hombre que entendió el valor de la obra de Dios que hizo en su vida, un hombre que comprendió lo que Dios hizo en su vida, un hombre que entendió que tuvo el privilegio que Dios obrara en su vida. Pero también nos habla de 9 hombres que pues no entendieron o no estaban agradecidos, no comprendieron lo que Dios hizo en sus vidas. No entendieron el valor de la obra de Dios en sus vidas. Por eso el que volvió entendió lo que Dios hizo en su vida. Porque no solamente lo sanó de esa enfermedad físicamente, sino también dice su palabra que el Señor lo sanó espiritualmente del alma. Por eso el Señor le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente su fe lo sanó de la lepra, sino también de su alma. Por eso el Señor le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero vemos que este hombre estaba agradecido con el Señor porque el Señor lo había sanado. Y regresó glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Finalmente, este hombre podía volver con su familia. Finalmente, este hombre podía volver al pueblo. Ya no iba a vivir alejado, no iba a vivir excluido de todos. Estaba agradecido y por eso le daba gloria y honra al Señor.
Y por eso el Señor pregunta, ¿dónde están los otros 9? ¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Los 9 no entendieron lo que Dios hizo en sus vidas, el privilegio, la bendición que Dios hizo en sus vidas. Vamos a ir al Salmo 103. Al igual que esos 10 leprosos, el Señor también nos limpió a nosotros, pero de una peor enfermedad, no físicamente, sino espiritualmente, que es el pecado, que es la peor enfermedad. El Señor nos limpió, nos sanó, nos dio vida porque estábamos muertos en esa enfermedad, muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Y el Señor nos sanó, nos perdonó, nos limpió, nos justificó, nos redimió por su misericordia. Dios, que es rico en misericordia, y por su grande amor con que nos amó, nos dio vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Salmo 103. Vimos a 9 que Dios obró en sus vidas y los sanó de la lepra, que no fueron agradecidos. Pero vimos a un hombre extranjero, samaritano, que fue agradecido con el Señor y que no solamente fue sano físicamente, sino también espiritualmente, que por eso el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces ahí podemos ver a uno agradecido y los otros que no agradecieron al Señor. La pregunta es, nosotros, de que la reflexión es, nosotros somos como el samaritano, como el extranjero, agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Entendemos lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿O solamente somos indiferentes como lo fueron los 9 leprosos que no volvieron a darle gracias al Señor? Dice el versículo 1 del Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista David nos está diciendo él mismo, invitando a su alma a bendecir al Señor. Dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice el versículo 2, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que tener siempre en nuestra memoria lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque este salmo no nos habla del pasado, nos habla de un presente. Por eso dice desde el versículo 3, Él es quien perdona. Cuando ahora, en nuestro presente, en nuestro hoy, Él es el que nos perdona de todas, dice, tus iniquidades, el que sana, el que rescata, el que te corona de favores y misericordias. Los beneficios de Dios en nuestras vidas, por los cuales tenemos que ser agradecidos con el Señor, y como dijo el salmista, su alma
Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Tenemos esos beneficios de Dios día con día. Que Él nos perdone, que nos sane, que nos rescate, que nos corone de favores y misericordias, que nos sacie, que nos dé nuevas fuerzas. Son beneficios que tenemos de parte de Dios día con día. Por lo cual, el salmista nos invita, uno, a bendecirle por eso, y dos, a no olvidarnos de ninguno de sus beneficios. Vamos a ir aquí mismo, en el libro de los Salmos, pero el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo también nos exhorta, como dice el título en la versión 60, a la gratitud. Nos manda a cantarle a Dios, nos dice que le sirvamos con alegría. ¿Qué significa? Que pues le sirvamos con alegría y no quejándonos. Que le sirvamos con regocijo y pues no quejándonos. Dice el versículo 3, reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando entendemos ese privilegio de ser parte de la familia de Dios, de ser parte de su pueblo, como dice allí, pueblo suyo somos. Cuando leemos en su palabra nos damos cuenta que pues los leprosos vivían lejos de su familia, lejos del pueblo, de la gente, alejados, y por causa de la enfermedad pues eran excluidos, alejados de la gente, de su propia familia, quizás de sus hijos. Y nos damos cuenta nosotros, por su palabra, que pues tenemos una familia, somos pueblo suyo, tenemos ese privilegio de tener una familia. Los que tenían esa enfermedad pues no tenían, pues estaban lejos de sus familias, lejos del pueblo. Pero nosotros, por su misericordia, por su amor, tenemos una familia en la fe y somos pueblo suyo, dice ahí. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por lo cual dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad,
a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No olvides, dijo el salmista David, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No olvidemos los privilegios o el privilegio tan grande que el Señor nos ha dado de ser su pueblo, de ser parte de la familia de Dios. Dice ahí el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Versículo 19. Amén. Dice su palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19 nos dice que hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra nos invita a ser agradecidos. Agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el privilegio, la bendición de ser participantes, como leímos, de esa naturaleza divina. Ser parte del pueblo de Dios, de ser parte de la familia de Dios, de lo que Dios hizo en nuestras vidas, de que Él nos dio vida, de que Él nos rescató, nos sanó, nos libertó, nos redimió, nos purificó por su misericordia y por su grande amor con que nos amó. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice su palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Ser agradecidos.
Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. 3 de Colosenses, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 14 nos dice que sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Qué importante es que nosotros seamos agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado, por nuestra familia, por nuestra congregación, por nuestros pastores, por todo, siempre ser agradecidos. Gracias a Dios, porque cuando entendemos el privilegio que tenemos, eso nos invita a ser agradecidos. Cuando entendemos la bendición que tenemos, pues eso nos hace ser agradecidos. Vamos a terminar ahí mismo donde iniciamos, Lucas capítulo 17, 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este extranjero, este samaritano, se postró en tierra, dice, dándole gracias por lo que el Señor hizo en su vida. Gloria al nombre del Señor Jesús, y por eso nosotros debemos de ser agradecidos por lo que Él nos ha dado, por lo que ha hecho en nuestras vidas, por el privilegio, por la bendición que tenemos de parte de Él. Dándole gracias, dice ahí, y postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Cuando vemos la vida de estos leprosos, pues entendemos por qué razón este hombre estaba agradecido con el Señor. Y al final, su fe, dice el 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente había sido sanado físicamente, sino también espiritualmente. Pues ahí terminamos. Dios los bendiga y los guarde.